se ha desarrollado como una parte de la investigación de los pueblos, se ha desarrollado en el distrito de Callería, colindante con el distrito de Manantay, donde se ha podido auscultar, de pronto no pudiéramos decir un gran progreso, pero lo que sí podemos ver que en este territorio, en este pueblo joven Bellavista, es una destrucción no tan solamente de este espacio de Bellavista, sino de toda esta franja marginal que corresponde al distrito de Manantay con Callería. En vez de una evolución favorable para la población actual, ha venido a generar una destrucción en cuanto a lo que es la naturaleza. Y nos podemos dar cuenta a través del reporte y de la indicación de los ciudadanos que la quebrada Yumantay era una de las mejores quebradas que servía a la población en aquellos momentos, donde había una densa vegetación, animales y aves que favorecían a la naturaleza. Sin embargo, hoy podemos ver que los pobladores asentados en esta franja marginal todavía viven en peligro, porque cuando es época de creciente, estos ciudadanos se ven como atacados por la naturaleza. Quiere decir que cuando el agua crece por las constantes lluvias, están en riesgo total. Lo que sí hemos podido notar un avance, y tal vez como debe de ser, al pasar los años, tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales generan ciertos avances en las vías principales. Y podemos observar, sí, que de acuerdo también a la entrevista, hay una escuela que ha quedado un poquito postergada por el tamaño y por la infraestructura. Igual también hay un centro de salud que, digamos, no es lo más digno posible, porque es un centro de salud que apenas tiene 4 o 5 divisiones y que no puede haber mayor atención en cuanto a lo que es la medicina integral. También podemos notar que hay como una parroquia donde que a grandes esfuerzos de algunas ciudadanas o ciudadanos han logrado obtener estas áreas y entidades que van a servir a la población en su futuro, ¿no? En vez de un desarrollo, hemos visto que la población se ha autodestruido en cuanto a lo que es la naturaleza. Entonces podemos ver que también no hubo mucho, no se ha movido mucho la economía, la sociedad se ha mantenido y se sigue manteniendo todavía un espacio de un nivel medio, porque existen familias de la zona rural que todavía están asentadas en espacios que no están titulados, no tienen un saneamiento legal. Por lo tanto, esa área marginal todavía sigue siendo un problema hasta la actualidad. Esperamos que muy pronto este pueblo joven de Bellavista salga adelante, dejando de lado estos problemas que hoy la aquejan en este siglo XXI. Que se conformaban a partir de la migración de poblaciones de las riberas. Eran agricultores o personas que migraban de San Martín, de Loreto, y dicho sea de paso, pues en lo que era su economía estaba dependiendo también de Loreto hasta Pucallpaso, ¿no? Estas gestas se han dado con líderes de estos asentamientos, y Bellavista pues ha sido preponderante también como eje, digamos, estructural de todo ese cambio, ¿no? Recuerdo que como eran la mayoría vendedores en el mercado, zonas aledañas al barrio Bellavista, eran ellos los que daban de comer a las personas que en sus buenos tiempos hacían las gestas, ¿no? Porque habían ollas comunes y se apostaban en la plaza de armas. El barrio Bellavista es un barrio que destaca por su conformación, es sui generis y también de necesidades sui generis, valga la redundancia, toda vez de que
están los distintos estratos, como en toda realidad local. Hay personas de escasos recursos, digamos gente que también está ya, digamos, ha echado a andar la mediana empresa, como serían los acopios de avícolas. También hay astilleros, hay todo tipo de negocios ahí apostados, pero sí se observa que aún ya no estando los, digamos, lo que se consideraba ambulantes, existen todavía personas que están puestas en las veredas de los que tienen los negocios y desde ahí realizan su actividad económica. Muy buenas tardes, nos encontramos en esta oportunidad en el centro educativo o la institución educativa 64036, más conocido como Bellavista. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a uno de los maestros connotados de esta institución. Mi nombre es Mayer Vázquez Ríos y vamos a preguntar el nombre al profesor. Por favor, nombre y apellido completo. Mi nombre es Rafael Gallardo Velázquez. Muy bien, profesor. ¿Cuántos años trabaja acá en la... Ya estoy cumpliendo 30 años en esta institución. En la misma institución. En la misma institución. ¿Cierto? Bien, ¿ha tenido otra institución donde ha trabajado anteriormente? Sí, anteriormente he trabajado por la Guaitía en la Central 096, por el río, entrando por el río Aguaitía, bajando por Nueva Requena. Ahí hemos trabajado. Bien, profesor Rafael. Por un tema de estudio vamos a conversar con usted sobre la creación de esta institución, ya como usted, como una persona que tiene años trabajando, son 30 años de servicio acá, prácticamente ha visto de pronto o ha pasado los procesos de fundación en esta institución y también algunos aspectos relevantes de la historia de este pueblo joven Bellavista, así como la parte, digamos, natural, ¿no? Como el agua que está cerca de esta institución, es como una laguna que está cerca de esta institución, y la vegetación, ¿no? Bienvenido, profesor Rafael Gallardo, si nos puede explicar. Muy bien, gracias, profesor Mayer. La verdad, esta es una historia en la cual cada uno de nosotros venimos y tratando de conocer más de cerca acerca de la fundación de esta escuela. En los años 1961, aproximadamente 1962, se ha dado inicio a esta escuela. Y la historia lo dice que cuando Francisco Odicio Román, ¿no?, era un hombre de una autoridad de acá de Pucallpa, y su hermano Francisco Odicio Román, también que ha sido alcalde de Pucallpa de aquel entonces, ellos han buscado las formas de que esta escuela se dé inicio aquí en este lugar. Pero antes de esto, en ese tiempo se llamaba la Dirección Regional Zonal de Educación, ¿no? Dirección Zonal de Educación. Entonces, esta escuela había en la parte de la prolongación San Martín, había una casita que estaba de hoja y cercado de caña brava y pona, y sus banquitas eran unas cañas bravas amarradas con sus mesitas, porque lógicamente el Estado pues no cubría con esos gastos. El padre veía la forma como que sus hijos estudien de lo mejor en esa institución. Y era una escuelita que le llamaban escuelita fiscal. Y que esto, según la historia, tenía una resolución y tenía un número. Y entonces, resulta que a medida que iba creciendo la población estudiantil, nosotros vemos, las autoridades también han visto que había una necesidad urgente de que la institución, la escuela, crezca y sea cada vez más grande. Un ratito, profesor Rafael. Sí. Gallardo. ¿Qué tipo, digamos, de personas, a qué se dedicaban las personas que vivían
alrededor de este pueblo joven Bellavista? ¿A qué se dedicaban? Ya. ¿Eran agricultores? ¿Trabajaban en el sector, del Estado? Ya, exclusivamente la mayoría de padres de familia eran agricultores. Y que al contorno de esta escuela, donde estaba la escuelita fiscal, al contorno eran chacras, sembríos. Y todo el producto que ellos cosechaban, vendían en el mercado número 1. Todavía ese tiempo no había el mercado número 2. Y que hasta ahora sigue Y existiendo. que el hasta mercado, ¿no? ahora sigue existiendo el mercado 1, y ya hay mercado 2 y 3, etcétera, etcétera. Entonces resulta que estos padres han visto la necesidad de buscar un local más grande para la escuela. Pero para ese entonces había otra escuela, aparte de esta escuelita fiscal, había otra escuela donde está actualmente César Vallejo, una institución del Estado. Ahí era netamente ¿Habla del centro? del Cetro. Ahí había una escuela que le denominaban Bellavista. Entonces, esa escuela, Pero era una 40 zona años. bajial. Era bajial, era una zona bajial, y ahí estaba la escuela. Y ahí había una directora que no recuerdo su nombre porque son años que han pasado. Y inclusive en esa escuela estudié un año, el primer grado estudié. En esa escuela que ahora está Centro César Vallejo. Ya. Entonces, según las autoridades, se ha fusionado esta escuelita de aquí de San Martín con la escuela del centro, que era Bellavista, se fusionó. La escuela fiscal. La escuela fiscal, entonces crearon una nueva institución. Entonces, ¿qué resulta? Los padres de familia se reunieron en asamblea y ellos han determinado donar este terreno, este espacio, porque este terreno era de la Asociación de Moradores de Bellavista. Los dirigentes antiguos han dicho, donamos entonces porque no había otro local, no había otra zona, porque todos eran chacras y todos tenían dueños y nadie quería ceder su espacio. Entonces, cuando se ha donado esta escuela, se ha funcionado. Y ahí ha venido la primera directora, la señora Bartra. Ella es la primera directora de la escuela Bellavista. Entonces resulta que esta señora ha gestionado pues en la dirección zonal, ¿no? Ese tiempo de educación, para que salga, y ha salido una resolución con el número de 64036, que es hasta ahora, a la actualidad. Y entonces de ahí han seguido los directores. ¿Y qué ha pasado? Cuando ha venido una remensura, una medición por parte del ministerio y por parte del municipio, entonces cada morador que estaba alrededor han corrido como 5 metros, cediéndole para la escuela Bellavista. Han cedido y han corrido. Algunos pues, yo hubiera querido que esta parte de acá, de atrás, que hay vivientes, también hubieran pedido su reubicación, entonces la escuela sería toda esa área mucho más grande. Pero se ha conversado cuando vivía el señor Ernesto Díaz. Pero ¿qué sucede? Que ellos han aferrado diciendo que nosotros somos moradores antiguos, no nos pueden mover. Y así quedó. Y de esta manera es lo que queda la escuela, esta parte. Un poco reducido. Un poco reducido. Profesor Entonces, Rafael, sí. si nos pudiera enfocar para los amigos que van a ver este reportaje, naturalmente en esos tiempos, ¿cómo era nuestra vegetación? El lago que está al lado, que ahora en esta actualidad podemos ver que ya no es, digamos, algo agradable el lago que tenemos a ese costado, sino más bien es una situación que realmente es calamitosa, ver un agua podrida y todas esas cosas. Si nos pudiera indicar en esos tiempos de la fundación de la escuelita, cómo estaba más o menos, digamos, haciendo un retroceso a esos años. Ya, muy bien. Vamos a retroceder a 55 años atrás. Entonces,
de lo que retrocedemos, vamos cada uno de nosotros a ver y verificamos cómo de putrefacto está este caño que es al lado de la escuela Bellavista. Retrocediendo, en el año 1966, más o menos, y entonces yo en ese entonces ya estaba cubriendo entre mis 6, mis 7, hasta de repente mis 8 años. Hemos venido con mi padre por acá, por el famoso Yumantay. Manantay era un hermoso río, un hermoso caño, envidiable. Y pasamos por acá, hasta cerca de la Plaza 9 de Octubre. Y allí vamos a ver nosotros, hemos visto que este caño, qué hermosísimo era. De envidiar de esos años que han pasado hasta hoy, estamos destruidos totalmente. Se podía pescar allí. Entonces, pasamos en canoa y íbamos viendo esos renatos, esos hermosos cepicos, los chimbillos, los parinaris, que mucha gente ya no conoce el parinari. Y vemos toda la vegetación, inclusive veíamos esos renatos gigantes donde cantaba el camungo, que ahora ni se escucha su canto. Y veíamos en las raíces unas boas que se estaban soleando. ¡Qué hermoso! Veíamos a los pelejos comiendo los ceticos con sus crías. ¡Hermoso! Vi este lago y el agua heladita, cristalina, que con tus manos podías tomar. ¡Qué hermosa vegetación! Dios bendito, agradecer a Dios. Y ahora lo que le hemos destruido nosotros mismos. No puedo creer. Entonces, todo eso, chimbillos, nosotros cortábamos 2, 3 ramas. Cortábamos las ramas de chimbillos. ¿Qué sucedía? Los monos venían, ya nos querían atacar porque era sus comidas de ellos. Entonces juntábamos el parinari en las bandejitas, bandejas llenos de parinari. Botabas tu anzuelo, salían toda clase de peces. Qué hermoso, qué sabroso que eran los peces. El bujurqui salía rabiando. Entonces llenabas tu bandejita con puro pescado. Habían lagartos por todas partes. Habían animales. Estás viendo un ronzoco que subía a la orilla y se metía al bosque buscando gramalote. Era una maravilla esto. Ahora da mucha pena, ¿verdad? A los años que han pasado, la población humana, ¿no?, ha crecido. Y al crecer, lo ha destruido totalmente. Porque cientos de asentamientos humanos pasan por Yumantay y toditos sus desagües están pasando. ¿Por qué no se ha hecho como en otros países? Todos los desagües van a un contenedor gigante. Nada se contamina los ríos. Si vamos a ver todo ese aspecto relacionado a la política del Estado, los mismos gobiernos que han pasado eran pues gobiernos que no se han dado cuenta que la misma naturaleza se estaba destruyendo por nosotros mismos y nada hacían, aún teniendo los recursos. Pero como país subdesarrollado, lógicamente, y nos da lástima de que estemos así ahora, padeciendo de esta naturaleza tan hermosa y linda que he visto hace 55 años. Qué hermosa vegetación. Si nosotros vamos a ir a ver ahora al famoso Yumantay, vamos a ver solo basura y agua pestilente. Y no es dable de lo que haya sido antes, ¿no? Y que hoy, de tanto descuido, estemos en esa situación. Porque el agua poco a poco se va a ir acabando también. Con el calentamiento global, poco a poco también se va secando la tierra. El alimento poco a poco va escaseando porque ya no va a producir. Pues ¿dónde está la caiba? ¿Dónde está el ají dulce? ¿Dónde está la chipa que comíamos? ¿Dónde está la muyaca? No hay la muyaca. ¿Dónde está ¿cómo se llama ese fruto? De la selva. Muchos frutos se han desaparecido, se han extinguido, se han terminado. Realizar este trabajo con el grupo de compañeros en el asentamiento humano Bellavista.
he podido darme cuenta que ha sido algo bastante interesante porque los pobladores, en este caso los más antiguos, han podido narrar historias desde su inicio, de cómo se inició este asentamiento humano, y también han comentado acerca de la tradición que también se vive aquí en la selva, pero que de alguna forma también se ha ido perdiendo, ¿no? Y también cómo se ha ido deforestando el bosque por causa de la mano del hombre, por el hecho de conseguir más viviendas, como por ejemplo mencionaban de que había muchos árboles y estos árboles tenían como sus seres vivientes, había muchos monitos y muchas aves, y los cuales fueron cortados para la construcción de viviendas. Si bien es cierto, se ha podido ver que este asentamiento humano ha progresado bastante, hay muchos centros comerciales, muchos negocios, pero también se puede ver, ¿no?, que hay lugares donde se nota bastante pobreza, ¿no? Casas en unas condiciones bastante deplorables, y como que estuvimos averiguando, ¿no?, cuál era la razón de esto, y se llegó a la conclusión de que en algunos casos algunos prefieren mantenerse de esa forma por el hecho de pagar menos impuestos, o algunos ni siquiera viven ahí, ¿no? Solamente llegan de vez en cuando porque tienen sus chacras donde trabajan y entonces vienen eventualmente nada más a esos lugares, entonces no se preocupan mucho por la apariencia de sus viviendas. Y bueno, lo que sí se observa bastante en estos, bueno, creo que es en la mayoría de los asentamientos humanos, que hay bastantes niños, bastantes jóvenes, ¿no? Y bueno, se ha podido ver también que ellos cuentan con una posta, colegios, y creo que tienen las necesidades básicas cubiertas. ¿De qué manera ha empezado a funcionar la posta de Bellavista en este lugar? Cuando en este lugar hemos tenido una reunión primero del Club de Madres, que era barriada, no era Bellavista, todavía era barriada, y nos hemos formado el Club de Madres Bellavista. Hemos formado, pensábamos hacer iglesia, pero había una votación que ha quedado, no hemos ganado para iglesia, sino para posta médica. Entonces para local, un local era acá, pensábamos hacer guardería de niños, pero ya no se ha realizado porque las autoridades no dejaban trabajar acá. No, nosotros un grupo de madres contra los dirigentes. Entonces nosotros siempre íbamos adelante ganando ya. Ganamos este lugar ya para quedar ya pues en posta médica, porque no dejaban trabajar. Ahí estaba el local, había el local, trabajamos, pero no dejaban trabajar, entonces mejor, como nos apoyaban los del hospital, nos apoyaban la asistente social, los enfermeros, entonces hemos quedado mejor donar al hospital. Muy Con bien. el doctor Ibargué en ese tiempo era el director. Sus atención, señora Clarita, era en el hospital actual. Ahí se atendían los miembros de esta comunidad, los vecinos, Ahí se atendía. y era bastante difícil llegar allá o era fácil llegar al hospital. Difícil, no había su plata, no había su trabajo, había necesidad de ayudarnos, de mujeres, trabajo. ¿Cómo es su nombre, dijo? Eulogio Luis Ramán. Bien, amigo Eulogio, usted de pronto recuerda un poco más, ¿por qué se crea esta posta médica? ¿No? ¿A necesidad de qué se crea la posta médica? Se crea necesidad de la posta médica por la repoblación, porque ya iba aumentando la población. ¿Ya? Y había mucha necesidad y toda la gente que se enfermaba tenían que acudir al hospital. En ese tiempo la que representaba era la señora Gladys del Águila. Ella era enfermera y a la vez era asistente social del Club de Madres, porque este era el local del Club de Madres. La señora Clarita era la presidenta y yo era el profesor. Bien,
Hubo problemas por la cuestión del terreno. Sí, muchos problemas. Hubo muchos ¿Quiénes se oponían a la creación Se oponía el pueblo quería tomar todo ¿Qué quería hacer acá? por lucro, Ah, para repartirse. Entonces la directiva, la señora Clarita, como conformaba la presidencia, han llamado a una sesión y se han puesto de acuerdo y mejor que se crea, que lo den al hospital para que de ese modo se crea la posta médica. ya. Señora Clarita, y en estos tiempos ahora se ve que los vecinos vienen a atenderse acá. O sea, ha servido su lucha que usted ha tenido hace años atrás, ¿no es cierto? Ahora se atienden los que viven acá en Bellavista y ¿quiénes más? Del 11 de julio, de varios lugares vienen. Bueno, 11 de julio se ha creado últimamente, ¿no? Antes de que todavía el centro de salud o el puesto de salud esté funcionando, ¿no es cierto? Ellos ya vienen acá. Su lucha, ¿creen ustedes que la lucha que ustedes han hecho, la insistencia que han tenido, ahora bien reflejado que sí valió la pena? Sí. ¿Qué dice Eulogia? Ha sido positivo. Según los estudios que se ha realizado del barrio de Bellavista, se ha podido ver que en lo económico bastante estaba dependiendo de la región Ucayali, y en cuanto a lo cultural se ha visto, hubo en los años bastante forestación, ¿no? Incluso también he escuchado también que había bastante los de los animalitos, ¿no? Por ejemplo, los monos, ¿no? Y eso, verdaderamente a mí, pues, ¿no? Que yo no soy del lugar, ¿no? Me ha impactado, ¿no? Pero cada vez más los años que iban transcurriendo, todo eso se ha perdido, ¿no? Por lo que prácticamente no han sabido, ¿no? Mantenerlo, ¿no? La forestación, la fauna, ¿no? Y viendo ahora en la actualidad, hay bastante, ¿no? En cuanto a los habitantes, lamentablemente lo económico está, pues, algo paupérrimo que se está notando, ¿no? En cuanto a las casas también que se ha visto, también hay bastante, ¿no? No ha mejorado, ¿no? De los años 70 y se ha visto, pues, notablemente, no caóticos. Gracias. Bueno, señora Clarita, ahora nos encontramos acá en la capilla y queremos que nos expliques cómo se ha formado la capilla y por qué se ha formado la capilla. Bien. Teníamos necesidad bastante, como buenos cristianos hermanos, decidir tener una iglesia, una capilla, lo que sea, aquí en el pueblo. Y como el padre Yera nos apoyó, entonces pues hemos conseguido el terreno primeramente. Este terreno nos vendió un morador y luego empezó la construcción el padre Yera y nos entregó él esta capilla ya en el año 2009. No, más, no menos. No, es que tiene ya más de... No, ya tiene ya 25 años, ya va a tener 30 años de construcción. Pero en el año 1990, en el 90 nos entregó ya el padre Yera. Y empezamos a trabajar con él 20 años. 20 años. Entonces, viene el monseñor Caetano, nos nombra a todos los sacerdotes a los pases en diferentes lugares, y ya el padre está diciendo que una hora el padre Yera, tiene ya 8 sacerdotes, pero acá solo había reunión, no funcionaba la misa. Pero yo luché bastante
en Santa Rosa con Padre Leví para que haya la misa acá. Entonces, de esa manera hay la misa los domingos acá, todos los domingos. En la actualidad también, todos los domingos. Todito, ya estamos funcionando como 5 o 7 años. ¿Sí?